Aldo Figueroa decidió inhibirse del caso Keiko Fujimori tras pedido del presidente del Poder Judicial. Además, se dictó la primera sentencia por el caso Odebrecht. César Álvarez fue condenado a 8 años y 3 meses de prisión efectiva. Y también, el primer ministro Salvador del Solar se presentó en la Comisión de Constitución. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Nosotros listísimos ya para comentar las primeras y las últimas noticias del día. Ha sido un día con algunas sorpresas, otras que ya nos veíamos venir. Sabemos que ha estado el ministro Salvador del Solar en la Comisión de Constitución. Empieza un diálogo que no va a ser fácil. Hay una vocación de diálogo, pero cada uno quiere poner sus reglas. Y finalmente, después de muchos idas y venidas, el juez supremo Aldo Figueroa se ha inhibido de participar en el recurso de casación de la señora Keiko Fujimori. ¿Por qué? Pues porque se demostró que tenía vínculos con el señor Walter Ríos. ¿Estos vínculos lo comprometen penalmente? Eso tendrá que decidir la justicia. Lo cierto es que no parecía la persona más apropiada para dirimir en un caso en el que la señora Keiko Fujimori está involucrada. Parece que surtieron efectos las palabras del presidente del Poder Judicial, el doctor Lecaros, que dijo ayer en una frase bastante osada, porque es un hombre bastante opaco, no suele dar declaraciones muy polémicas, pero dijo, si yo fuera el señor Figueroa, me inhibiría. Vamos a presentar a nuestros invitados para comentar esta y otras noticias. Por supuesto, está con nosotros Sandro Flores Arao. Sandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Fernando Rospigliosi, analista político. Fernando, ¿qué tal? Hola, Patricia. Y la ex procuradora Catherine Ampuro. Catherine, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, señores, finalmente creo que lo del señor Figueroa es lo más saludable. No porque... Yo creo que incluso a Keiko le tiene que hacer bien saber que la persona que está ahí sentada no va a votar, por ejemplo, en contra de la casación para limpiar su imagen, que es una cosa que puede ocurrir cuando la persona que está ahí está cuestionada y quiere demostrar, no tengo nada que ver con esto, entonces Juacatán vota en contra de la causa que le ponen al frente. Pasa, claro que sí, pasa, ha pasado, de hecho. Así que por eso creo que son las inhibiciones, para que no se contamine el tema personal que uno pueda tener, cualquiera esta sea, con la causa o con el tema que está defendiendo, claro, ¿no? Que está analizando. Cualquiera puede cuestionar, impugnar una presencia de alguien que hay sospecha de que no pueda ser imparcial, o esa persona se puede inhibir. En este caso se ha inhibido y me parece muy bien, porque basta una pizca de desconfianza de cualquiera de los justiciables o de otras autoridades o del Ministerio Público, de la Procuraduría, para que tú te apartes de ese proceso, porque no vas a salir bien de ningún modo. Y repito, así, por ejemplo, si el señor votaba en contra, nunca sabríamos si había votado en contra porque creía eso, porque quería limpiar su imagen. Si el señor votaba a favor, nunca iba a quedar una sentencia libre de sospecha porque votó a favor. Ya estaba contaminada su decisión antes de ha hecho muy bien, lo que pasa es que se ha demorado, nada más, salvo eso. Sí, yo también coincido. Y es más, yo también digo que ha demorado mucho, porque ya en el mes de marzo salieron los primeros audios en donde hablaban del vocal supremo Aldo Figueroa. Creo que ese era el momento adecuado para que él se procediera a inhibir, por decoro como lo ha hecho, porque no quiere poner en duda o en tela de juicio su imparcialidad en el caso. Y mira, si lo hubiera hecho en marzo, en este momento ya tendríamos al nuevo integrante de la sala y este caso no se habría delatado, porque este trámite de la inhibición toma su tiempo y eso implica dilatar el pronunciamiento final que va a tener la casación de Keiko Fujimori. Recordemos que ha habido un pedido de recusación de la Fiscalía con respecto al señor Figueroa que no prosperó. De la Procuraduría, pero lo presentaron de manera extemporánea. Ya. Lo que pasa es que, las reglas de la recusación o la inhibición también tienen plazos y dice que cuando las partes conozcan alguna causal para recusar a algún magistrado, lo tiene que hacer dentro del tercer día de conocido. Entonces la Procuraduría lo hizo, pero lo hizo de manera extemporánea, lo cual, impidió que haya un pronunciamiento de fondo, es decir, evaluar o analizar los argumentos que el procurador sustentó su recusación. De acuerdo, entonces la respuesta fue no por extemporánea. No porque no llegó a tiempo. Por forma, digamos. Ahora, hay un tema que es importante señalar. Repito, el involucramiento del señor Figueroa con la mafia de los cuellos blancos se tendrá que determinar en un juicio, en una investigación, ¿no? Lo cierto es que tiene vínculos con personas que en este caso también se le atribuyen vínculos con la señora Fujimori. El punto es
que no te puedes inhibir. Yo no sabía eso, por ejemplo, hasta que conversé con una jueza a la cual también se le pidió su inhibición en determinado momento, que tú no te puedes inhibir gratuitamente. O sea, tu inhibición tiene que estar perfectamente justificada, porque no solo te la rechazan si no lo está, sino que te abren un proceso disciplinario. Porque claro, yo me podría inhibir para favorecer a alguien, para que entre alguien que le conviene, es decir, para generar una suerte como de ruletas, porque es ¿no? un tema picante, es Exacto, una papa caliente, porque por mejor que se encargue otro, que sea el otro el que juzgue al narco, ¿no? Entonces, o porque sea un caso muy complejo. Exacto. Y no quiero agarrar esa chamba. exactamente, ¿no? Y entonces uno está Eso ahí se llama ociosidad. O miedo, ¿no? Me imagino que en el caso del las épocas del terrorismo, pues, yo me hubiera inhibido creo que todas las veces, ¿no? A riesgo de que maten a tu familia. Entonces, pasa. Claro que pasa. Hay que entender también que no se puede, o sea, no porque todos queramos que alguien se inhiba, la persona se va a inhibir. Tiene que estar debidamente motivada, ¿no? ¿Te parece motivada la inhibición en este caso, Fernando, o te parece producto de la presión mediática? A eso quería ir. Bueno, no puedo discutir con los abogados que conocen muchísimo más que yo antes. No creas. También nos equivocamos. Sí. Inclusive, desde el punto de vista, tienes un ministro de justicia que se equivoca y es abogado todos los días. Es que no es como Cuando ustedes. no es mañana, tarde y noche. No es de la calidad de ustedes. Pero a eso quería ir. Como dicen ellos, bueno, esa es la situación que se ha producido. Pero yo creo que este es uno de los tantos casos que demuestra la politización del sistema de justicia y de todos los casos que se están viendo, que están absolutamente politizados. O sea, ha habido una campaña contra este juez Figueroa muy fuerte de los adversarios del fujimorismo o del keikismo. Y en los últimos días empiezan a salir nuevamente los audios que lo comprometen y las carátulas de los periódicos, en fin. O sea, es una presión muy fuerte. Y de otro lado, una defensa tímida y débil, pero que muestra también que hay un enfrentamiento político alrededor de los casos judiciales. Entonces, y esta es una constante, no es que haya ocurrido en este caso, viene ocurriendo sistemáticamente desde hace tiempo. Y a la luz de lo que acabamos de ver, que se ha descubierto en Brasil, las cosas se están poniendo ya bien complejas, ¿no? O sea, lo que hemos visto en Brasil es que el juez Moro coordinaba con los fiscales, cosa impropia, dicen que no es un delito, pero es una cosa impropia. Desde que se ha adoptado tanto en Brasil como en el Perú y como en toda América Latina este sistema en que el juez es imparcial entre la fiscalía y el acusado. Y entonces aquí hemos visto una coordinación y bueno, ocurre que precisamente este es el juez que contribuye a sacar de carrera a Lula y el que le gana a Lula lo nombra ministro de Justicia. Entonces, todo se embarra. Este ejemplo es tremendo. Sin que eso quiera decir, Fernando, y ese es el punto complicado y además delicado de este asunto, que Lula no tuviera que estar preso. Claro, ¿no? Lula tiene 9 procesos adicionales al que lo condenaron. O sea, no implica que Lula sea inocente. Así es. Pero está mostrando cómo allá también, en el caso que ha sido tomado como ejemplo por nosotros y por toda América Latina, miren qué bien avanza. Todos debemos haber visto la serie El Mecanismo en Netflix sobre cómo ha funcionado esto. Y ahora resulta que las cosas no son tan bonitas como parecían. Yo creo, tomando en cuenta lo que dice Fernando, que lo he pensado mucho, ¿no? Lo he conversado, he leído, tratado de entender, porque es un caso sumamente complejo, que en el caso del Perú pasan dos cosas muy complejas, y es que toda la clase política está involucrada en casos, toda, de rey a paje, de izquierda a derecha, centro, los caviares, los no caviares, o sea, no se salva nadie, lo cual hace un poco distinto del caso de Brasil, que lo que estaba involucrado era básicamente el gobierno de Lula con toda esa parte de la política. Y el Partido de los Trabajadores. Y los partidos de los trabajadores. Eran los que más involucrados, pero todos estaban metidos también. De acuerdo, pero acá están presos Keiko, Susana Villarán, ha estado preso Mala. O sea, digamos que acá un poco más democrática nuestra corrupción. Y lo segundo es, yo me pregunto, y me hago 100 veces la pregunta, de cómo haces para que cuando tienes que meter presos, a los políticos, no se te politicen los temas.
porque van a entrar en el ámbito de la discusión política. No justifico que se politicen. Me pregunto cuáles son las medidas que tendríamos que tomar, los cuidados que habría que tener para que no pase lo que finalmente va a terminar pasando, que la gente va presa y dudamos de que esté yendo presa por los delitos que ha cometido, que efectivamente ha cometido, o porque se trata de un cargamontón, ¿no? Yo creo que es al revés. A ver. No es que un caso judicial se politice, sino es que la política se judicializa. Bueno, se judicializa cuando comete crímenes, pues, ¿no? Eso, Claro. No. Porque simplemente hay una investigación. Así es. Pero cuando hay políticos involucrados, evidentemente la clase política va a hablar sobre ello. Los periodistas, como tú, van a preguntar sobre el tema. Si fuera un banquero, estate segura que saldrá en Gestión en primera página, porque es el periódico económico. Entonces, a mí eso sí no me sorprende. No te sorprende. Y además es inevitable que los otros grupos políticos intenten usar eso en contra del enemigo. O sea, eso es una historia... Bueno, serías mal político, digamos, por más horrible que suene, si tu adversario está en problemas y tú no lo haces en tu favor, Bueno, ¿no? aunque parece, si me permites, daría la impresión que después todos van a jugar póker en el mismo sitio. Pero, ¿cuántos corruptores están presos? Pero los corruptores... Corruptores, o sea, Claro. este era un esquema Los que dieron. Los donde había empresarios. empresas que pagaban sobornos a funcionarios públicos para obtener obras y eventualmente sobrevaluar obras o para hacer obras innecesarias, para lo que sea. Y esa gente se enriquecía a costa de las obras que conseguían del Estado. Y ellos fueron los que lideraron esta organización criminal eso era, de carácter internacional. Eso era ¿no? lo que funcionaba. Pero si y son- ahora resulta que los que terminan siendo el blanco fundamental son los políticos. Algunos políticos que no llegaron al gobierno o al municipio o a donde sea y no pudieron, digamos, hacer nada incorrecto, pero terminan siendo el blanco principal de toda esta judicialización. Y los que realmente ¿Pero quién, hacían por el ejemplo? negocio- Salvo Keiko, que es un caso en el que estoy de acuerdo contigo, porque el caso de Keiko es muy complejo. ¿Qué? Todos los demás son políticos que han, Que sí han sido llegado corruptos, a que la se han llevado el función poder, pública, que ¿no? se han cobrado coimas. ¿Cuántos O sea, ese es casos un tiene argumento un poco falaz. Ollanta-Humala? ¿Cuántos casos tiene Ollanta-Humala de su gobierno? ¿Cuántas acusaciones? 0. Porque sacaron el gasoducto del sur y sacaron todas las obras que se hicieron en su gobierno y la refinería de Talar y no pasa nada. Ya, pero insisto, y los corruptores... ¿Y no pasa nada o no? No pasa nada. ¿No Él va está a acusado. pasar nada? No sé. Bueno, pues, pero ya han pasado bueno. varios años y no hay nada de eso. Nada, ni una. Pero hay investigaciones en curso. O sea, bueno, pero... Bueno, pero Fernando, o sea, también demos la información completa, porque a lo que voy es, no voy a negar que hay una judicialización de la política, sería ridículo negarlo, pero tampoco miremos las cosas como si fueran tan blanco o tan negro. No. O sea, tenemos un montón de políticos metidos en corrupción, ¿qué vamos a hacer? No hay duda. Y una Sí. lástima que los corruptores sean unos extranjeros poderosísimos a los que básicamente les tenemos que robar para que nos den información. Bueno, Eso sí me molesta a mí, lo molesta a todo el planeta. Así es. Pero los señores Graña y No, Montero no. también se fueron presos y los han sacado, pero los van a volver a meter presos cuando termine su juicio. No sabemos. A ver, no en sabemos. el tema de Graña y Montero sí me gustaría acotar lo siguiente. Ya sabemos que se ha sometido a un proceso de colaboración eficaz, La empresa. ¿verdad? La empresa. empresa, por supuesto. Que no es lo Pero mismo, ¿no? están utilizando esta figura de la colaboración eficaz de acuerdo a sus intereses, de mi punto de vista, netamente económicos y a ver qué me conviene más. Porque no quieren reconocer que hubo ahí una responsabilidad en el tema de la IRSA, ¿no? Pago de coimas a Toledo por el tramo 2 y 3, eso no. El tema de la línea del metro, tampoco quiero reconocer eso no. Solamente para poder acceder a los beneficios, dentro de ellos, que me permitan seguir contratando con el Estado, ¿no? Para que no me impongan multas, que es otro de los beneficios, para que no toquen mi patrimonio, no embargos, no incautaciones, y exoneración a la empresa de todos estos. Voy a reconocer pago de coimas en obras determinadas por el Club de las Constructoras.
Entonces te das cuenta que es un reconocimiento de culpa, llamémoslo así, de manera totalmente selectiva. Yo tengo ¿No? entendido... Yo quisiera hacer una aclaración rapidita. Pueden ustedes decir lo que quieran al respecto, yo no voy a participar. Mi hermano es abogado de la empresa Graña y Montero, por lo tanto sería absolutamente inapropiado que yo me involucre en una conversación en la que cualquier cosa que diga va a ser usada en mi contra. Él es un abogado totalmente independiente. Lo único que debo decir, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice la señora Ampuero, que una cosa es la defensa de la empresa y otra es la de los empresarios, que en este caso en particular, y me gustaría hacer la aclaración simplemente para que se entienda, no van de la mano. En el caso de los acuerdos con Odebrecht está protegido también barata. No, en este caso, la que colabora es la empresa, los funcionarios no. O sea, ellos Eso sí. es a lo que quería referir. Entonces, simplemente, y por favor, digan lo que quieran, son absolutamente libres de rajar, de decir de arriba abajo. Me parece que este es el espacio para tratarlo. Obviamente yo me niego de dar mayores opiniones para no contaminar la discusión. Estamos en una ¿no? nueva administración de la empresa. Casualmente una administración desligada de lo anterior. Y cuando ha estado haciendo todos los informes de auditoría, revisiones, etcétera, ha encontrado esto. Y eso es lo que ha ido a denunciar acogiéndose a esa colaboración o a esa cooperación. Lo que no implica que si mañana encuentra otras cosas, también lo pueda ampliar. Pero no puede presentarse a lo que no lo haya verificado aún, porque es la misma empresa, pero con diferente administración, ¿no? Y se nota además que la administración se está desligando de la anterior en forma muy clara, ¿no? Bueno, no podremos llamar lo que no han encontrado aún. Yo aquí sí culpo al Ministerio Público, porque al antiguo equipo especial, no al actual, al antiguo equipo especial. Porque cuando estuvimos en la Procuraduría, de manera reiterada, pedimos, exigimos, no una, sino varias veces a la Fiscalía que inicie y que comprenda dentro de la investigación de la IRSA Sur tramos 2 y 3, donde ya se sabían las coimas pagadas, que involucre o incorpore en calidad de investigados a los representantes de la empresa, no solo Graña y Montero, sino también JJ Camet e ICSA, que eran las consorciadas de Odebrecht en estas obras. ¿No? Y también a las empresas. La inacción por parte de la Fiscalía, ¿qué cosa originó? Que Graña y Montero se haga su autoauditoría. Desde mi punto de vista, si encontraron algo, lo desaparecieron. Lo que no implica ¿No? que lo puedan hacer después. Y yo lo veo muy las tarde. mismas autoridades. Porque es muy importante las incautaciones, las pericias a tiempo, porque ¿con qué haces? Porque lo primero que debieron haber hecho es incautar documentación, porque en base a esa documentación es que tienes los elementos suficientes o adecuados para poder hacer una pericia. Lamentablemente no lo hicieron. Ha pasado mucho tiempo. Total, estoy segura que ha habido muchas fallas y que se va a evaluar si la colaboración eficaz de unas y otras empresas finalmente dan los frutos necesarios. Exacto. O si se trató de una lavada de cara a las empresas. Eso es una cosa que vamos a tener que evaluar. Lo evaluará el juez, ¿no? Que es el que tiene que decidir. Exactamente. En este caso, Juárez Atoche, que me parece un juez que ha trabajado con bastante seriedad, pero que por supuesto, un fiscal que ha trabajado con bastante seriedad, pero que por supuesto también puede ser sujeto de errores y de impresiones o de lo que sea. Pero sí es importante determinar que en el caso de los empresarios peruanos no solo es la clase política. Los empresarios peruanos, más allá de que las empresas, porque son persona natural, persona jurídica, etcétera, toda la diferenciación que ustedes saben mejor que yo, sí están yéndose presos y sí están con procesos abiertos. Entonces, no solo es la política, lo cual lo hace todo más complejo. Es la clase, el top de la clase económica, de la clase empresarial metida en el mismo lío, ¿no? Entonces, a mí, yo pienso en la reflexión de Fernando y digo, qué difícil que esto no se te vuelva una jaladera de conflicto de intereses de gente que quiere preservar su espacio de poder o su poder económico en medio de una investigación con una fiscalía y un ministerio público y un poder judicial más bien debilones, pues, ¿no? Además, para que haya corrupción requieres dos, el corruptor y el corrompido. Y a veces en estas cuestiones de las coimas de obras públicas es alguien que te la exige desde el Estado y alguien que la otorga desde la actividad privada. Ahora, el club de y al revés también, el que desde la actividad privada lo corrompe al de la administración pública ofreciéndosela, ¿no?
y el otro aceptando. Ahora, creo que es un camino de doble dirección. De doble vía. Y así como creo que la clase política nos ha dejado a todos asqueados, el flujo de la construcción. Cuando uno empieza a ver lo que han hecho estos empresarios durante años que llevan ruleteándose las obras públicas. Sí, mucho tiempo. Sí, da dolor, claro. Sí, duele. Y ojo, que duele, cuando ¿no? se acogió a la colaboración eficaz, no dio información del Club de la Construcción. No la dio. Lo del Club de la Construcción lo sabemos, ¿no? No, lo sabemos gracias a colaboradores peruanos. Pero también ¿no? Oas cuando contó toda su pero eso historia fue posterior. de cómo lo invitaron Pero a la investigación participar. nace por la información que da Prealé, Prealé del Ministerio, y García. ¿no? Así es. Ellos son los que y alertan también, y en base a eso se abre la investigación que luego ocasiona la también colaboración por las de OAS, empresas que no están en este club y que se ven afectadas. ¿no? Claro, No. se ven Esa historia de OAS que llega y no entendía por qué no ganaba nada. Y le dice, mira, Cholo, acá te tienes que matricular con tanto, no Eso te metes al club en las se pusieron nuez, no, al a ver tanto de cómo dónde es, funciona. este es un club exclusivo, como entrar al regata, más o menos. Eso Una es. cosa, pero de locos. Sí, ¿ah? está clarísimo, No, eso es. de locos. Bueno, El tristísimo. afectado protesta, ¿no? Tristísimo y creo porque que... no le dan nada. Pues. Así es. Que ya, bueno, para cerrar el tema ha sido interesante, darle toda esta vuelta al reloj, porque da cuenta de lo complicado que es esta investigación. Lo que sí creo que es que hay que... El juez Aldo Figueroa se ha inhibido, pero creo que hay que dejar que los jueces también puedan probar su trayectoria, puedan demostrar en qué cosas están involucrados o no. No hay que lapidarlos de entrada. No lo conozco al juez Figueroa, no tengo ninguna Yo relación tampoco. con él. Pero sí una jueza anterior a la que iba a ver... Álvarez, me parece que la de Elizabeth. primera instancia, claro, la de primera instancia. Bueno, esa es sí. una mujer muy correcta, a la que se le dilapidó Sí, por no inhibirse. recuerdo. Y tengo información que ella no se inhibía porque estaba buscando causas para inhibirse, pues si se inhibía por las puras, Claro, para la iban poder a fundamentar, sancionar. ¿no? Claro. Y cuando la señora, la abogada de Keiko, Juliana Loza dice, lo que pasa es que yo la asesoré en un momento, le pregunté cuándo te asesoró y me dijo, hace muchísimo tiempo, necesitaba que firmaran un escrito y el abogado, que era su compañero de universidad que la estaba asesorando, no podía, y Juliana fue y lo hizo Y firmó. lo hizo, o sea, Como la un favor. reemplazó como un favor. Es decir, ni siquiera me acordaba de su nombre, ¿no? Entonces sacamos, y a esa señora la hicieron puré. Sí. Y sacaron cosas sobre su pasado, denigrantes, absolutamente inaceptables, periodistas serios, la hicieron puré. Nadie sabe que esa señora, por ejemplo, casi le cuesta la cabeza enfrentarse a los Orellana, ¿no? Y que, por ejemplo, tiene una trayectoria de una mujer que ha trabajado durísimo en circunstancias muy, muy difíciles. Así que desde acá, de reconocimiento a aquellos jueces a los que a veces mediáticamente hacemos puré. Hay que tener cuidado. No, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Una preguntita. Sí, por ¿puedo favor. hacer? ¿Y ahora la qué que pasa quieras. cuando sale este juez? A ver, los abogados. A ver, por favor. Catherine es la que más sabe de eso, ¿verdad? Buen punto. A ver, ya se inhibió. Esta inhibición la corre en traslado a las partes y tienen 3 días las partes para pronunciarse. Y con ese pronunciamiento a favor o en contra de las partes, finalmente la sala a la cual pertenece el vocal Figueroa va a resolver. Ya, sale este señor, supongamos, ¿y qué pasa? ¿Quién? Van a tener que ahí nombrar Hay que traer otro de otra vocal. sala. Hay que traer De de otra otra. sala. La misma sala. Y creo que hay una la cosa, misma hay sala. un sistema como rotativo, ¿no? Que te toca... Es como una especie de juego de las sillas, ¿no? Ahora, antes de entrar a eso para ti, no necesariamente los que reciben, o sea, los magistrados que forman este colegiado con el doctor Aldo Figueroa pueden decir que está bien la inhibición, también pueden negarla, De acuerdo. porque no está debidamente fundamentada. Ajá. ¿No? Ah, Ojo ya, con ya. eso, Eso es o otro- que la Con lo fundamentación que ha dicho no, Un lío, pero y que puede fenomenal. decir que continúe. Vamos a ir a una pausa pero y... si se acepta, el nombramiento del juez supremo que sustituya no es discrecional. Hay reglas. A eso voy. Hay como una Y suerte arriba, así de es. ruleta en la que ahora le toca a este. No es así de... No, No es no es que- a es dedo. discrecional. No es a dedo, efectivamente. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Ese está aferrado como... Así como cuando los gatos se prenden del sillón. No se quiere ir del Congreso y ha presentado algunos recursos para que no lo sancionen la comisión, de acuerdo a la propuesta de la Comisión de Ética. Vamos a una pausa, volvemos.
Se da la primera sentencia en el caso Odebrecht. El exgobernador regional de Ancash, César Álvarez, fue sentenciado a 8 años y 3 meses de prisión efectiva y a un pago de reparación civil solidaria de $27 millones. Tras cuestionamientos en su contra, el juez supremo Aldo Figueroa se inhibió de ver el recurso de casación de Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó una medida cautelar para detener la suspensión en su contra por 120 días, aprobada por la Comisión de Ética. 5 personas que aparecían registrados ante la OMPE como aportantes de la campaña electoral de Luis Castañeda Locio en el 2014 negaron haber efectuado aportes que ascienden a 119.000 soles. La oposición brasileña exigió la renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro, acusado de conspirar contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en el caso Lava Jato. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Nunca pensamos que caminar tanto nos iba a llevar tan lejos. Pero con paso firme, hoy nuestros planes se fueron realizando con distintos pensamientos. Con planes pequeños, medianos y cada vez más grandes. Y es que todo empezó con la idea de nuestros padres. Nos enseñaron que para crecer, el respaldo es importante. Saca tu crédito en esta campaña y juntos lucharemos por una sonrisa. Gracias, papás. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Antes era difícil poder trabajar la matemática porque solamente utilizábamos lo que era tiza o plumones y papelotes, pero ahora con los materiales que nos brindan pues es más fácil porque el niño los manipula y así aprende, ¿no? Jugando, como se dice, se aprende la matemática. Unas loncheras donde tienen ahí cuentas, botones, tenemos billetes, monedas, espejos, la cinta métrica, ¿no? Donde el niño puede utilizar diariamente. Tía María nos ha apoyado dándonos cursos de capacitación para el uso de este material que tenemos. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Porque eres un ejemplo para nuestra vida. Siempre estás cuando te necesitamos. Porque nos enseñaste a pensar en grande. Un papá siempre busca darte lo mejor. Agradécele en su día, cuidando su salud con las promociones de Clínica Cayetano Heredia. El descarte de síndrome metabólico, colesterol alto, diabetes e hipertensión. Clínica Cayetano Heredia. Carlos Segarra, presidente de la CONAT, anunció medidas de prevención y la elaboración de un plan de trabajo con el objetivo que ningún deportista peruano arroje positivo en las pruebas antidoping durante los Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. La CONAT realizará un total de 350 pruebas a deportistas nacionales, previo al inicio de los Juegos Lima 2019. Esto para evitar los casos que se presentaron en Toronto 2015, donde Perú perdió 2 medallas, una de oro y otra de plata. Congresista Daniel Salaverry, que en este momento sigue siendo presidente del Congreso de la República, le queda poco tiempo para terminar su mandato porque termina la legislatura, se ha visto envuelto en un caso complicado porque ha sido elevado su caso ante la Comisión de Ética porque efectivamente se presentaron informes de semana de representación con información falsa, fotos fraguadas, photoshopeadas que pertenecían a eventos a los que él no había asistido. Es verdad que todos estos informes aparecen con una firma que no es la suya y que se ha probado que son informes falsificados. Sin embargo, esa información salió de su despacho, con esa información se sustentaron gastos de viajes y de viáticos y esa información formó parte del recuento anual del congresista que sí firmó de puño y letra al final de la gestión que comprendía esos informes. La Comisión de Ética consideró que eso es razón suficiente para pedir su suspensión por 120 días.
Bueno, esto se hace obviamente en un contexto en el que el señor Salaverry quiere ser reelegido presidente del Congreso. ¿Qué dilema? Porque no vamos a negar el sentido de la oportunidad de la Comisión de Ética, pero tampoco vamos a negar que la Comisión de Ética tiene un caso entre manos, ¿no? O sea, el señor Salaverry ha decidido que a él nadie lo saca del Congreso 120 días y se ha ido a apelar al Poder Judicial e insiste en pedir más medidas cautelares que lo defiendan. ¿Es válido? ¿Procuradora? ¿Ex procuradora? Jurídicamente es válido, ¿no? ¿Éticamente? Pero no éticamente, ¿no? Ahí él trata de mencionar como argumento de defensa que todo es un juego político del fujimorismo, pero puede haber algo de cierto, pero a mí... Yo soy una malvada, pero provoca mirarlo y decirle que se siente, ¿no? Pero lo que Perdón, pero... Sí. Aquí, no, digamos que él no sería el que tira la primera piedra, nunca, ¿no? Yo pregunto, ¿quién ha hecho el informe? ¿Alguien del fujimorismo? Lo ha hecho una congresista que no pertenece al fujimorismo. Señora Sánchez. Ella ha analizado el caso y ella es la que ha hecho el informe, ha sustentado el informe y recomienda la suspensión de 120 días. Ahora, el periodista que ha tocado este caso y que ha desarrollado este caso, ¿también lo vamos a tachar de fujimorista o que pertenece a la mafia fujimorista? Entonces, no. Ahora, presentar un amparo, que es legítimo, presentarlo en Trujillo, que si bien es cierto, también tiene amparo legal, porque figura que su domicilio legal, de acuerdo a su DNI, está en Trujillo. Ahora ha presentado medida cautelar. Pero ¿no? esto me hace recordar a los casos de Orellana. ¿Qué hacía Orellana? Presentaba un montón de recursos constitucionales, ¿no? Habeas corpus, amparos principalmente, y lo hacía siempre en provincia, porque siempre ahí encontraban algunos jueces a quienes podían manejar o a quienes tenían de su lado para lograr, pues, que les den luz verde a sus objetivos, ¿no? Es curioso porque efectivamente no siempre lo que es legal está bien, pues, ¿no? Esa es una trampa muy fuerte. O sea, hay cosas que son legales, pues no están bien. No tienes por qué, no deberías hacerlas, ¿no? Incluso hay dudas sobre la legalidad de esto respecto a qué juzgado ha ido, porque hay que escoger el domicilio de en este caso la institución pública que lo está cuestionando, que es el Congreso. Domicilio, Lima. 2, ¿dónde se ha cometido la infracción? Ha sido donde han hecho el informe, que es en Lima. Y 3, en el domicilio del investigado. Pero el domicilio del investigado ya ahora es en Lima, claro. Por más que su DNI siga en Trujillo hasta el final del 2021, la mitad del 2021. Y eso le pasa a todos los congresistas. Están domiciliando en Lima, pero en su DNI figuras siguen, de provincia. De donde iniciaron su gestión. ¿Dónde está la transparencia? ¿No? Pero no podemos negar que hay un juego político. Lo que pasa es que, bueno, notoriamente hay un juego político. Recordemos cuando... No sé en qué caso no lo ha habido, por Daniel cierto, ¿no? Salaverry era uno de los más agresivos voceros del queiquismo. Toda la coalición contraria antifujimorista lo deshacía, lo destrozaba, pero cuando llega Salaverry a la presidencia del Congreso y olfatea con mucha habilidad por dónde va la corriente, empieza a alejarse del queiquismo y se pasa claramente con líos y bártulos al bando del gobierno. Lo que no y ahora quiere decir... la coalición vizcarrista lo trata con guantes de seda. Antes lo vapuleaban por la menor cosa que hacía, ahora lo tratan con guantes de seda y obviamente se ha ido a Trujillo porque ahí tiene sus amigos, ya se han mostrado las relaciones de los magistrados, ¿no? Que están con su gente, digamos. Entonces se va a donde le conviene. Yo particularmente creo que Salaverry tomó buenas decisiones en determinados momentos, no solo políticas, sino buenas decisiones incluso en términos de gobernabilidad, de que había que sacar las cosas adelante y lo hemos felicitado por eso cuando hay que felicitarlo. Pero no lo podemos cegar, no puede ser que lo que hace mal el que te cae mal está mal y lo que hace mal el que te cae bien está bien, no tiene sentido. Además huele mal cuando se utilizan todos estos mecanismos que se prestan pues no solamente a confusiones, a habladurías, sino se presta todo. Da la impresión de que estás usando
este tipo de cosas ilegítimamente para defenderte, ¿no? Ahí no tengo muy claro cuántos votos se necesitan para sancionar los 120 días, pero me imagino que no serán más votos de los que se necesitan para seguir presidiendo el Congreso de la República. Si se cree capaz de poder conseguir los votos para seguir presidiendo el Congreso de la República, ¿por qué no se cree capaz de defenderse ante el Pleno y que no voten por la sanción? Porque finalmente esto se decide en Pleno, ¿no? Claro, no, pero creo que ya perdió las posibilidades de reelegirse, ¿no? Porque obviamente el queiquismo no va a respaldarlo, él ha tratado de hacer algunas alianzas. Y al parecer su relación con el gobierno también se ha enfriado en los últimos meses, entonces no está ya en condiciones de reelegirse, ¿no? Y claro, es también cierto que el queiquismo quiere pasarle la factura porque ellos lo pusieron ahí y luego los abandonó, entonces también hay este juego, pero en fin, yo creo que ha perdido sus posibilidades de reelegirse. Entonces, ¿por qué patalea tanto que se vaya a su casa a descansar? No, pero además en la sanción, pues, a la sanción no le gusta a nadie, ¿no? Porque eso constituye un baldón. 120 días, la verdad que yo me iría tranquilísima. Pero en el caso de la sanción, en los 120 días, olvidándome el caso de Salaverry, yo creo que... Es un poco exagerado el tiempo también, porque... A todos les piden 120 días. No hay graduación. Sí, porque está... Entonces, en unas cosas gravísimas, 120 días, y en unas cosas leves también. No tiene mucho sentido, tiene que haber esa graduación. Yo no entiendo por qué, y acá sí... Esta vez no estoy de acuerdo con la decisión de la señora Sánchez. El señor Francesco Petrosi tiene que ser investigado o sancionado por haber dicho que, por favor, Jenny Vilcatoma es la Gisela del siglo XXI, que, por cierto, además, yo me sentiría honradísima de que me dijeran que soy la Gisela del siglo XXI. Un beso para Gisela. Una mujer valiente y encantadora con la que la están comparando. ¿Dónde está tu derecho de opinión? Se sentiría halagada realmente. ¿Dónde está tu derecho constitucional a opinar? Y yo soy la primera, y Catherine también lo es, de parar los insultos sexistas. No lo es, no lo es, ¿no? Para nada. No, es un absurdo y se pierde el tiempo en estas cosas. Y lo que dice Antero respecto a las sanciones va también con este populismo penal que hay en el Congreso de aumentar las penas y quitar los beneficios penitenciarios y todo. Y hay una competencia a ver quién hace más de esto. Igual ocurre con las sanciones internas. Entonces hay que sancionar con lo máximo a todo el mundo. Claro, no, pues tiene que haber gradaciones. Es la versión de la prisión preventiva, pues, dentro del Congreso, ¿no? Lo máximo para todos, no nos importa lo que hayan. Estamos perdiendo todas las perspectivas. En este tema de la denuncia de la congresista Vilcatoma, entiendo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también no lo ha visto grave el tema. Es por eso que no ha abierto en realidad una investigación para el caso. Lo que ha dado es un plazo para que ellos concilien, para que el congresista Petrosi le pida las disculpas del caso a la congresista Vilcatoma. Eso está más difícil que conseguir pasaporte venezolano, me van a disculpar. Eso está como Vizcarra pidiendo pasaporte venezolano. No les estoy diciendo que no entren, pero consíganse un pasaporte. ¿No? $5,000. No, claro, que conciliar con Jenny Vilcatoma. Y después se molestará a Gisela y tendrá que pedirle bien. Eso estaban diciendo que la quería haber molestado a Gisela. De loco. Por eso yo siempre digo que hay exceso de abogados y nos falta muchos psiquiatras. No, y acá que la congresista Vilcatoma, con todo cariño, lo que le tratábamos de decir es no se tome todo tan en serio, no todo tiene que ser motivo de pleito. Vaya y cuádrelo, pues el señor Petrosi en el pasadizo del Congreso, ¿no? Dígale, oye, no me fastidies, ¿no? Compárelo pues con alguien también, ¿no? Ya está, como decía creo que la falta también de la presidenta de la comisión fue agendarlo tan rápidamente, existiendo otros temas de mayor importancia, ¿no? O sea, ella lo agendó para verse. Ahora, está claro que el Congreso, pues, en este momento, no voy a decir un desmadre porque es una palabra fea, pero anda, pues, un poco a la deriva, ¿no es cierto? Entre esta pérdida... entre esta pérdida de legitimidad que ha sido producto de el enfrentamiento con el Ejecutivo, pero también de sus propias... Digamos que ellos hacen también su propia chamba, ¿no? Así con consistencia y con determinación. La próxima mesa directiva puede ser fundamental porque es la que lleva adelante la reforma, la que finalmente tiene básicamente las últimas oportunidades para que esto no sea un desastre total. ¿Quién debería formar la próxima mesa directiva del Congreso? ¿Debería insistir Fuerza Popular en seguir presidiéndola? Porque me van a disculpar que el señor Salaverry haya cambiado de bando, no quiere decir que no haya sido una mesa de Fuerza Popular, ¿no?
Todos los demás lo son. Así es, ¿no? Y además Y él se inició con eso. Exactamente. Así. Bueno, parece que no va a ser ahora, tiene que ser alguien respaldado por el queiquismo, pero no necesariamente de ellos, ¿no? Y es más difícil que sea de ellos. Alguien que se vea potable para todos. Para ¿no? todos. Esa es la idea, ¿no? ¿Ah? ¿Ves a alguien? Bueno, yo no sé, pero los que están lanzados, por ejemplo, está Vitocho García Belaúnde, está Iberico, estaba Cheput, pero después de haberse distanciado con el queiquismo ya le va a ser muy difícil porque necesita esos votos. En fin, yo creo que hay gente de fuera del queiquismo que tiene algunas opciones y ojalá que se haga una mesa razonable, pues que permita hacer lo que tú estás diciendo, que mejore en algo la imagen del Congreso. Además, y el trabajo del Congreso, que es lo más importante. Cheput necesita bancada para ser presidente del Congreso. Bueno, ahora la acaba de perder. Ahorita inesperadamente. Los han desbancado, además. ¿No? Les han dicho, ustedes que no son tan conservadores, por favor, se bajan en la próxima parada y ¡shum! Se les fue el tren del conservadurismo. Bueno, podrían conseguir uno más, creo que están con 4. De acuerdo, le falta ese otro punto. Y curioso, sería muy curioso que Iberico, eso sí sería casi un logro, que ni bien llegó Huacatán, se vuelve presidencial. Porque tiene experiencia y seriedad. Iberico lo hizo en el Congreso de Humala. Así es. O sea, ahí al final ya se juntaron todas las fuerzas de oposición, encabezadas por el fujimorismo en ese momento, que llevaron a Iberico, que era una carta de transacción. O sea, era un congresista que tenía una bancada muy pequeña. Y eso es lo que le posibilitó llegar ahí. Por eso ahora yo veo difícil que alguien del queiquismo sea el que llegue. Alguien que tiene una bancada pequeña y que es más o menos independiente tiene más posibilidades de convertirse en presidente. Iberico tiene además en su favor el hecho de que no ha estado suficiente tiempo como para pelearse con nadie. Claro, ¿no? eso abona. Y cuando estuvo tampoco lo hizo. Es curioso porque en el caso de Víctor Andrés García Belaúnde, el primero que ha salido a decir no, ya perdió, ha sido el mundo del Águila, ¿no? Ya ahí le pegó una bajada de llanta. El canibalismo intrapartidario es feroz. Y yo creo que sí lo haría muy bien. Vitocho. Sí, Vitocho lo haría bien. Pero parece que se le voltea a la Virgen cada vez que quiere ser presidente del Congreso, ¿no? Siempre ha estado como a punto de... Ahora tú ves que se ha calmado en sus formas, en sus expresiones. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo no sé, es intermitente. El Vitocho de hoy día es absolutamente diferente del de hace un año, ¿no? Lo que me queda clarísimo es que divertido va a ser. Sí, tiene mucha experiencia, tiene muchos años, décadas en el Congreso, así que, en fin, ojalá pues que las cosas mejoren ahora, ¿no? Sí, ahora es curioso lo de Acción Popular. A mí siempre me termina llamando la atención. Son 4 gatos que todos quieren ser presidente. Todos. Perdón por los 4 gatos, siempre se molestan. Me refiero a los que están en el Congreso, porque son un partido con una representación. Bueno, ya hay uno que quedó fuera, por suerte. De luego una sanción que recibió. Sí, verdad. Hoy me había olvidado. Qué ingrata es la memoria. Sí. Señor Lescano, ¿qué será de su vida? Lo que sí nos queda claro es que ya no chatea, ¿no? De repente ahora llama por teléfono. Qué malos somos, ¿no? Mejor cambiamos de tema antes que nos caiga una especie de maldición por reírnos de la desgracia ajena. Bueno, interesante. No se vocea ninguna mujer para la presidencia del Congreso. Bueno, Rosa Bartra se menciona y, de hecho, se ha convertido en una lideresa importante de la facción dura del queiquismo, pero precisamente eso la hace tener resistencias fuera del queiquismo y también dentro de su propia bancada, ¿no? Pero yo creo que ha adquirido un liderazgo importante, ha surgido rápidamente. Además, inteligente, culta y conoce su chamba. Sí, pero no es de hacer amigos con facilidad. No, por eso en esta oportunidad no creo que pueda. Fuera, porque obviamente su actitud confrontacional no le va a hacer amigo, no le es fácil hacer amigos. Dentro tiene también mucha resistencia. Ese es el problema para ella. Mucha resistencia. Pero tiene futuro. Tiene futuro. Cecilia Chacón ya dijo que no, ya se ofendió, ya no quiere. Ya salió a decir clarísimo, yo ya no quiero. Así que yo sí creo que tiene futuro Rosa Bartra, pero sería una apuesta muy complicada para el Fujimori. No, ahora no. Ahora no puede. Ahora sería una apuesta muy compleja. Tal vez en el último tramo, ¿no? Un poco para ver si la vuelve presidenciable después, ¿no? Sí, pero ahorita sería un error. Sí, ahorita sería un error. Además, un respiro, por favor. Necesitamos un presidente del Congreso que no haga tanta ola, ¿no? Para poder estar un poco tranquilos. Bueno,
El último, creo que va a ser nuestro último tema, a ver cómo vamos de hora. Sí, ya va a ser casi nuestro último tema, pero es interesante porque logramos la primera sentencia del caso Lava Jato. Por fin, ya hay sentencias firmes. Y esta es la de César Álvarez, que ha sido condenado a 8 años por delito de colusión. Álvarez tiene varios investigaciones. Un rosario de investigaciones. De hecho, esta es su segunda sentencia firme, pero es la primera sobre el caso Lava Jato. Y bueno, quiere decir que algunas investigaciones sí están avanzando, ¿no? Sí. Versus otras que todavía no llegan ni siquiera a acusación. Esta ya llegó a sentencia, ¿no? Sí. Este caso fue iniciado hace mucho tiempo atrás. De acuerdo. Mucho antes de que se conformara en la Fiscalía el equipo especial del caso Lava Jato, mucho antes de que se creara la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht. Este es un caso que lo ha tenido un fiscal especializado anticorrupción y hasta la fecha lo tiene un fiscal especializado anticorrupción. Es producto de una investigación ardua que no contó con colaboradores eficaces, no contó con la colaboración eficaz de Odebrecht, ¿no? En el momento que formularon la acusación penal correspondiente. Ya después ya vino la colaboración o las declaraciones de algunos funcionarios de Odebrecht. Acá lo único que me llama la atención, Patricia, es respecto de la pena. 8 años parece poco, ¿no? Me parece poco, ¿por qué? Porque los delitos que se están le han condenado es el delito de colusión agravada y se hablaba también de negociación incompatible. El delito de colusión agravada es un delito grave, una pena muy alta, donde el mínimo es 8 y el máximo es 15 años. ¿No? Y si también lo han sentenciado por negociación incompatible, que no lo sé, se daría un concurso real de delitos donde las penas se tendrían que sumar. Pero si solamente lo habrían condenado por colusión agravada, también la pena resulta siendo baja. Has tomado el mínimo pero y no el máximo. Habría que ver cuáles han sido los fundamentos del fiscal. Quizás la sumatoria de penalidades no se haya dado, quizás, yo no soy penalista, porque los delitos fueron cometidos antes de la ley que podía juntar las condenas, ¿no? No. Porque, como vuelvo a repetir, si incluso solo hubiese sido condenado por colusión agravada es de 8 a 15. En eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, le han dado el mínimo, porque le han dado 8 y unos meses, ¿no? Y además recibió una coima de $2.6 millones para la concesión de una carretera. Y no estamos hablando de cualquier funcionario, era la máxima autoridad del gobierno regional de Ancash. Nuevamente pregunto, ¿y la plata la han recuperado? Hay un pago de reparación civil. No, pero han agarrado la cuenta, han agarrado la plata, porque aquí nadie paga reparación civil, salvo Antauro, pero aquí nadie paga reparación ¿Antauro civil. paga? Claro, le prestan, los Acuña le pagan, es verdad. Y otra gente también. Aquí pero me parece que hay han agarrado la plata, así como civil. Se agarró la plata de Montesinos. Es que aquí lo importante y lo que tiene que hacer pagan porque para postular. Para postular. Sí, porque tú puedes no salir de la cárcel y no pagar un solo centavo. Lo que no puedes es postular. ¿no? Por eso lo están haciendo su chanchito. Ahí ya hay un tema interesante. Pero esa parte aquí lo importante, Fernando, es que la Procuraduría, como abogados del Estado, no tiene que esperar a que exista una sentencia para iniciar acciones que van a permitir asegurar el pago de la reparación civil. Desde la etapa de la investigación preliminar, ya la Procuraduría puede pedir embargos, puede pedir inhibiciones que van a buscar que las personas no se desprendan de su patrimonio, porque lo que hace una persona cuando tiene una investigación es poner su patrimonio a buen recaudo. Pero para eso existe la inhibición y lo tienen que hacer desde la investigación preliminar para lograr que cuando existen sentencias de este tipo realmente se cobren la reparación civil. Porque en este caso, por lo que vi en los medios, habían hecho toda una movida de la plata, en fin, y la plata estaba afuera. Así es. Entonces, ahí tienen que caerle encima y o nos vamos a ver con sentencias de la época de Fujimori y Montesinos que van a servir para colgar un cuadro en tu sala diciendo, mira, logré esta sentencia, pero de reparación civil no se puede recuperar absolutamente nada porque no iniciaron desde el principio, desde la investigación preliminar, estas medidas cautelares, ¿no? Ahora hay un punto que sí es importante. El caso, efectivamente, Álvarez se cierra finalmente rápido a raíz de que Odebrecht cuenta y da los últimos detalles para que se pueda meter preso a Álvarez por esta coima. Hay toda la información bancaria que ha dado, a la que Odebrecht ha dado acceso al Perú, sobre la cual todavía se está
siguiendo la ruta del dinero, siguiendo la huella, viendo dónde está la plata. Yo sospecho que esa plata, no la reparación civil, sino por lo menos la plata de la coima, que estaba en paraísos financieros de extranjeros, antes no se puede recuperar, ¿no? Por supuesto. Además, hay que pensar que una cosa es la indemnización, que es la reparación por el daño que te han hecho, y otra cosa es la restitución de lo que realmente han dado de más. Por lo menos al constructor o al que sea, porque es una plata del Estado. Y por lo menos la restitución, no, si todavía no se la han gastado, que no creo, y si se la han gastado hay que coger pues todas las casas, carros o lo que sea que hayan comprado, sí debiera ser un mecanismo más fácil. Sin ninguna duda. O lo que se llaman los frutos del delito, como pasó en el caso Ollanta Heredia. Fruto del delito, que con ese dinero ilícito te compraste el inmueble. Eso es materia de incautación y que no forma parte de la reparación civil. ¿No? Que se tienen que incautar y eso pasa en la sentencia a propiedad del Estado y no es parte de la reparación civil. La reparación civil es otro concepto, porque la reparación civil va sobre cosas lícitas. No por cosas ilícitas. Muy bien, ahí hay entonces todo un trabajo de recuperación de dinero que se va a tener que hacer. Recordemos que en el caso de Fujimori y Montesinos no se pudo porque no estaban tan organizados, no tenían una oficina de operaciones estructuradas, eso se llevaban la plata en maletas, ¿no? Se recuperó mucho dinero, sí, es verdad. Sí. A mí, Alberto Fujimori me debe 130.000 soles todavía de reparación civil. Mira tú. Como mi teléfono estaba intervenido y el de muchos otros, hubo un juicio y se ordenó que nos pague reparación civil y todavía no recibió nada. No, pero el día que te pagues, Fernando, vos tienes que hacer una fiesta con la plata, Ana. Todos están invitados. Pero por supuesto, porque va a ser un milagro. Yo creo que le va poniendo marco a su sentencia. Sí. Bueno, pero ojo al piojo con el caso de Antauro, que vamos a ver en algún momento a detalle, porque eso no lo estamos viendo, nadie está poniendo el ojo de cuáles son. Ojo, no es ilegal prestarle plata o regalarle plata a Antauro para que cuando salga de la cárcel pueda postular una vez pagada su reparación civil, pero ¿quiénes están detrás de esa plata? ¿Qué interés hay ahí? Exactamente, ¿quiénes están apoyando esa candidatura? Han pagado como 130.000 soles, me parece. Sí, no recuerdo. Es lo que salió en algún medio. Algo de Acuña y estaba Acuña detrás. Había puesto como 50.000, me parece. Sí, como 50.000. No hay tengo la varios cifra exacta. Acuña, ¿cuál? El que fue congresista. Virgilio Acuña. Es el que fue congresista. El hermano de César Acuña y además que postuló para ser congresista de la Bahía, que no la cifra repartidora no le ligó. Así que nada, hay bastantes intereses encontrados que vamos a tener que analizar en su debido momento. Bueno, mientras tanto, el señor Álvarez continuará preso. Le han puesto una reparación civil que también parece, no sé si es poca o mucha, de 10 millones de soles, pero solo con la coima que recibió de manera solidaria. 2.6 millones de dólares, ya paga de sobra su coima, su reparación civil y encima le queda vuelto, ¿no? Le queda un poquito. Porque es solidaria, es 10 millones entre... Son como 10 personas. Que con en solidaria te la pueden cobrar a cualquiera. Exacto. O sea, no es un poquito para cada uno. No. No se distribuye, no se prorratea. No es como cuando prorratean la chela, Esa es la diferencia, pues, de la solidaridad. Exacto. ¿Y a quién van a agarrar? Al que tiene más plata, pues a él... Evidente. O sea que, atención a todos los que quieran juntarse para corromperse. Lo que tú decías... Ocúpense de juntarse a uno platudo para que a él le cobre la reparación. Lo que tú decías es la obligación mancomunada. Esta es la solidaria. Interesante, ¿no? Sí, que no se puede divdir 10 millones entre 11 y a ver cuánto me toca, ¿no? No, sino al primero que tiene plata le caemos encima. A veces, otras veces te confundimos. También. Mi amigo Hernán Casiari dice pues que los oficios nobles existían cuando los hombres eran buenos. Panadero, carpintero, ¿no? Hasta prostituta, dice, ¿no? Gente que no le hace daño a nadie. Los oficios complicados aparecen con el mal, los abogados. Dice, el abogado solo existe cuando dos empiezan a pelear. Así que bueno, ese es el mundo que nos tocó y ya hay abogados de todo tipo, buenos como los que invitamos acá. Poco generosos, porque a veces los abogados los hacen pelear. O sea, han creado el mal en el mundo. Muy bien, Ante, no te está haciendo ningún favor esta noche, ¿ah? Bueno, con el buen humor que lo caracteriza Ante, no siempre, nos despedimos. Muchísimas gracias, señores, por haber estado acá. No habremos resuelto nada, pero por lo menos
hemos tenido una buena conversación y nos ha ayudado a entender mejor lo que pasa en nuestro país. A ver qué pasa mañana. Eso lo vemos como siempre a las 7 de la noche en Quien Tiene la Razón. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente,